Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a su canal, a una nueva entrevista en vivo y en directo. El día de hoy con una persona que nos va a hablar sobre un tema muy importante para muchas personas que en este momento se desempeñan como funcionarios provisionales o en condición de provisionalidad. Me refiero por supuesto al señor Raúl Gómez Velasco, quien es presidente de la Confederación de Servidores Públicos de Colombia. Don Raúl, buenos días, bienvenido a esta transmisión. Edgar, buenos días, muy buenos días a su audiencia. Eh, es un placer poder compartir con ustedes temas que son de total interés para todos los colombianos y de aquellos que desean hacerlo a través de los concursos de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Precisamente por eso hemos invitado a don Raúl, quien es un especialista en el tema y quien nos va a hablar de la condición o de la situación que viven muchos funcionarios en condición de provisionalidad en el país, sobre todo en el norte de nuestro país. Arranquemos, don Raúl, por comentarle un poquito a las personas que nos ven qué es la Confederación, qué tipo de gremio es, cuándo nació y a qué se dedica. Edgar, la Confederación de Servidores Públicos es un sindicato de tercer grado. Actualmente en Colombia existen 7 confederaciones, 6 de ellas de trabajadores de distintos gremios y sectores informales, formales, de la educación, minero-energético, etcétera. Pero la Confederación de Servidores Públicos es exclusivamente de servidores públicos en el país y está integrada únicamente por empleados públicos y trabajadores oficiales que están vinculados a las entidades del Estado en Colombia y nace en el año de 2015 después de un proceso de más de 10 años que se inició con la Federación Nacional de Servidores Públicos, FENASER. Don Raúl, ¿cuál es la posición de la Confederación frente a los concursos de la Comisión? Sabemos por una noticia, por un artículo muy interesante que salió en el diario El Heraldo hace poco más de una semana, que la Confederación está muy preocupada por la situación que viven muchos, no sé cuántos, diría cientos, de funcionarios, de trabajadores del Estado que están en condición de provisionalidad y que han perdido sus concursos o que no están en los primeros puestos y están próximos a perderlos. ¿Cuál es la posición de la comisión, o mejor, de la Confederación, frente a estos concursos de la comisión, don Raúl? Bueno, hay que hacer una precisión. En primer lugar, la posición de la Confederación frente al cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, del artículo 125, es positivo, es en apoyo a los procesos de selección y de concurso, que por supuesto deben preceder la provisión de un empleo en Colombia. Todos los ciudadanos colombianos tienen el derecho a acceder al empleo público en igualdad de condiciones, especialmente en virtud del derecho a la igualdad, del derecho al trabajo. Tienen todo derecho a acceder a sus empleos y quienes se ganaron sus empleos en franca lid tendrán que ser nombrados en sus empleos. La otra situación es la realidad que se presenta con ocasión de muchos servidores públicos, muchos ciudadanos colombianos que venían siendo vinculados no por 4 meses de provisionalidad, como lo ordenaba la ley 443 del 98, ni tampoco por 6 meses de provisionalidad como lo establece la ley 909 de 2004. De una ley a la otra ley se dan 2 meses adicionales para que pueda ser vinculada una persona en provisionalidad. Pero esto no era para poner fin a su relación laboral. Esta situación era para que la Comisión Nacional llevase a cabo los procesos de concursos de méritos que ordena la Constitución Política de Colombia y la Ley 909. En ese orden de ideas hay un gran número de empleados, de ciudadanos colombianos, en un porcentaje ya superior al 90%, que van a quedarse sin empleo con ocasión del concurso de méritos y que el Estado no ha considerado el impacto social que va a generar, por una parte, en el desempleo, en las familias de esos trabajadores, pero por otra parte, además, también en la afectación en la prestación de los servicios. Como quiera que muchos de estos empleados, para aprender a llevar a cabo su labor, han tenido que verse formados a través de los planes institucionales de capacitación y de formación en puesto de trabajo y que por consiguiente generan un valor agregado, una cadena de valor para la prestación del servicio público de las más de 68.000 actuaciones administrativas que tiene que adelantar el Estado, la administración pública. Entonces,
es una situación de doble partida. Una con respecto al derecho de acceder al empleo mediante el mérito y el concurso en igualdad de condiciones de todos los colombianos, y otra con relación a las personas que ya venían vinculadas a la administración una vez expide la ley 909. Edgar, y aquí quiero atención. En 1999, mes de julio de 1999, la Corte Constitucional declara inexequibles muchos de los apartes de la ley 443 del año 98. Esa ley prácticamente duró viva un año, de agosto del 98 a julio del 99. Y allí la Corte le dice al Congreso de la República, le ordena que debe legislar para que la norma se ajuste a la Constitución política, porque aquella norma traía consigo los concursos de méritos a cargo de las mismas entidades, o sea, yo con yo, la misma entidad haciendo su propio concurso, una farsa total. Allí incluían a toda su burocracia, pero sin embargo se lograron llevar a cabo procesos de concurso. Y al mismo tiempo le dijo que la Comisión Nacional era una sola, no podían ser cuantas comisiones seccionales o cuantos departamentos existan en Colombia, porque la ley 443 creó comisiones seccionales que dependían directamente del Departamento Administrativo de la Función Pública, otro yo con yo, el mismo Estado regulándose el mismo a través de la función pública. ¿Quién nombra al director de función pública? El presidente de la República. Y si el presidente nombra al director de función pública, él nombra a los comisionados en cada uno de los departamentos. Entonces teníamos un yo con yo, el Estado controlándose el mismo, y en otra parte las entidades públicas desarrollando sus propios procesos de méritos. Eso fue lo que impidió que la ley 443 se desarrollara, y la Corte ordenó legislar, pero al Congreso se le ocurrió hacerlo solamente después de 5 años. Aquí quien debe pagar los platos rotos eran los empleados que ya venían prestando su servicio a la administración pública. Y es ahí es donde está el punto de rechazo y de reclamo que exigimos en este momento del gobierno nacional, que ponga especial atención en estas personas que van a quedar desempleadas con ocasión de las listas de elegibles. Hablábamos hace unos minutos precisamente de una visita que usted hizo a la ciudad de Cincelejo, donde tuvo la oportunidad de hablar con muchos, me refiero a funcionarios en condición de provisionalidad que perdieron el examen correspondiente al concurso. ¿Qué impresión rescató usted en esa visita? Más o menos cuántas personas están en esta condición y cuál es su opinión o cuál es su parecer frente a esta situación, don Raúl. Vea, las estadísticas ya nos suman superando el 90% de los empleados que actualmente están vinculados a las plantas de empleos que van a perder sus empleos con ocasión de las listas de elegibles. Más del 90% o cerca del 90% han perdido el concurso y que son personas que desempeñan el cargo actualmente. Le comentaba que solo en la gobernación del departamento de Sucre, el 97% aproximadamente de los empleados no lograron acceder a los cargos que se encontraban ofertados en el concurso. Eso representa más de 400 empleos solo en la gobernación del departamento de Sucre. De allí que se hace necesario revisar qué es lo que está fallando, si está fallando la conformación de las pruebas, o sea, todo el proceso que debe de coordinar la Comisión Nacional con la entidad pública, y al mismo tiempo el desarrollo de los ejes temáticos y de la forma de las pruebas. Como quiera que la Comisión se ha venido inventando unas pruebas de juicio situacional, hasta ahí vamos bien, pero estas pruebas de juicio situacional no consultan, oígase bien, no consultan la funcionabilidad del empleo. Y la ley 909 establece en su artículo 19 que el empleo público, además de ser la base fundamental de la estructura de la función pública, debe contener el empleo, entre otras cosas, la definición de su área funcional. Y por otra parte, el decreto 785-2005, que es reglamentario de la ley 909, en el artículo 27 y siguientes también establece que las plantas de empleo deberán contener en sus manuales de funciones las competencias laborales y los requisitos que se ajusten a los propósitos principales de su empleo. Y desde allí se habrá de determinar e identificar, entre otras cosas, cuáles son las contribuciones que debe tener el empleado
el ciudadano con base en los requisitos que se exigen para el empleo. Es decir, no se puede salir de esa caja. Y sin embargo, la comisión se inventó cualquier cantidad de preguntas, o las universidades que contrató la Comisión Nacional, como fue la Universidad Libre, la Universidad Andina, se inventaron cualquier cantidad de preguntas, y peor aún ahora la ESAT. La ESAT se inventó algo que se sale de contexto con la convocatoria de los municipios priorizados por el posconflicto. Entonces, no corresponden esas pruebas a los empleos. Por eso la mayoría de empleados que tenía en su cabeza el empleo, cómo funcionaba, cómo debía él proceder con su manual de procesos y de procedimientos, no lograron acceder a esas pruebas, porque lo único que explica esta situación es que las pruebas las desarrollaron para que ellos no ganaran. Por supuesto, una persona que viene de la cátedra, que viene de la universidad, que viene del colegio, que viene de una técnica, de un proceso de formación, pues le será más fácil descifrar el contenido de unas pruebas que ellos ni siquiera tienen un mínimo conocimiento de la administración pública. Entonces, aquí hay una confrontación entre el conocimiento de la administración pública y conocimientos generales. La comisión convirtió las pruebas en pruebas básicas, y de lo funcional de los empleos, nada que ver. Aquí se identificó de manera objetiva, con base en los testimonios de los empleados de muchos departamentos de Colombia, especialmente de estos departamentos de la convocatoria norte, donde estaba Norte de Santander, La Guajira, Atlántico, Bolívar, y ahora en la convocatoria territorial 2019, donde estaba de San Andrés, Sucre y otros departamentos del sur del país. Entonces, esto nos permite evidenciar que aquí lo que hubo fue una falta de coordinación, no hicieron bien la tarea y quedó mal estructurado el proceso del concurso, específicamente lo que corresponde a las. Esto nos ha llevado a que tengamos que identificar estos casos e iniciar la recolección de la información desde las plantas de empleo, los manuales de funciones, las actuaciones de coordinación que hay en la comisión con las entidades para formular una demanda de nulidad. Don Raúl, tenemos cifras, me hace ver aquí nuestro productor Nahor Infante, quien agradecemos por esta transmisión como siempre, nos hace caer en cuenta que hay un factor, no sé si ustedes tengan cifras al respecto, y es la migración a nivel nacional. Sabemos que personas de Bogotá van de Medellín, digamos de los grandes centros urbanos, van a ciudades intermedias como Sincelejo, como Montería, como Barranquilla, donde los sueldos son buenos y donde la competencia no es tanta como en estos centros urbanos. ¿Se tienen datos de esa migración? O sea, ¿sabemos, digamos, cuántas de estas personas dejarán su cargo en beneficio de alguien, por ejemplo, que ni siquiera residía en la ciudad? Por supuesto que como la convocatoria es abierta, existen información, no estadísticas, porque nos hemos enfocado en lo territorial, en las convocatorias territoriales, pero sí hay conocimiento por los distintos sindicatos que están afiliados a la Confederación o que hacen parte de otras centrales sindicales con las que compartimos a diario el diario vivir, que están participando en las convocatorias territoriales, como quiera que los salarios de los municipios y departamentos, especialmente los municipios que son capitales y los departamentos, por la autonomía que gozan en las entidades territoriales, los sindicatos han logrado mejorar los salarios, incluso llevándolos al tope máximo de los grados salariales que ellos no gozan a nivel nacional, que se les dificulta muchísimo a los sindicatos del orden nacional negociar con el gobierno, como quiera que el gobierno, la gran mayoría de sus actos administrativos que se profieren desde el despacho del presidente de la República, casi que es un imposible poder entrar a negociar con ellos un aumento salarial. En cambio, en la administración pública, si el IPC para el año 2021 estuvo en el 1.61 y a nivel nacional negociamos un punto más para 2.61, los sindicatos de empleados públicos de las entidades territoriales pueden negociar 2, 3, 4, 5 puntos más por encima de ese aumento, y es así como tenemos aumentos de 6%, 10%, 8%, por encima de lo mismo que decretó el gobierno nacional, pero respetando los límites máximos salariales que el mismo presidente ordena. Es decir, los salarios de los empleados territoriales son mejores que los salarios de los empleados nacionales. Eso sí, se lo puedo decir a ciencia cierta, porque de los casi 30 decretos que expide el gobierno nacional, se reflejan lo bajo de los salarios que existe, sobre todo en el nivel asistencial y técnico. Aterricemos un poquito el concepto. Cuando usted se refiere a entidades territoriales, nos referimos a alcaldías, gobernaciones, y cuando nos referimos a entes nacionales, nos referimos a ministerios,
corporaciones autónomas regionales. Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando hablamos de entidades territorialmente descentralizadas, nos referimos a los departamentos y a los municipios. Y los departamentos y municipios también tienen entidades descentralizadas por servicios o por funciones administrativas, como son los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales, específicamente de servicios públicos domiciliarios, ¿sí? Tránsitos que se descentralizan a través de entidades descentralizadas como departamentos administrativos, entre otras entidades. Y eso hace entonces que muchas personas de los grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, vayan a los municipios a concursar, si se quiere, de pronto en diferencia de condiciones, no va a decir ventaja es ventaja, pero sí en diferencia de condiciones. Don Raúl, ¿qué dicen las personas? ¿Qué dicen, por ejemplo, estas personas que en este momento están ocupando un cargo provisional y que dicen, hombre, quedé quinto, quedé sexto en el concurso o no entré a la lista de elegibles? ¿Cuál es la opinión, cuál es el clamor de estas personas? No, mire, hay un desagrado total, hay una frustración por una parte, pero al mismo tiempo los servidores públicos en provisionalidad sienten que han sido engañados en su buena fe. Esas actuaciones que yo hablé hace un momento, que debió realizar la Comisión Nacional con las entidades, bajo el principio de coordinación, debió la autoridad revisar perfectamente el contenido funcional de los empleos para que las pruebas se enfocaran sobre ejes temáticos que correspondieran a las áreas funcionales. Pero nada de esto fue cierto. Nosotros incluso, desde la Confederación, atendiendo las disposiciones de la Constitución Política, porque los derechos no pueden darlos porque están sindicalizados y para otros no porque no están sindicalizados. Para nosotros era importante el desarrollo de la Constitución Política porque de esa manera se acaba con la burocracia en el país, se acaba con la corrupción. Muchos empleados provisionales son objeto de presiones políticas en épocas de campaña para que voten por sus candidatos. Y es así como en la administración encontramos que los administrativos de la educación en casi todos los departamentos, ¿sí? Pero no es regla general, son cuota política de algún senador. Entonces ellos no salieron a concurso en algunos departamentos, pero extrañamente en otros departamentos sí fueron sometidos a concurso. Aquellos donde no tenían padrino político entonces salieron a concurso, pero aquellos donde sí, no salieron a concurso. La comisión seleccionó a quienes sí y a quienes no, violando el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos colombianos de acceder al empleo público, mientras que el movimiento sindical y los empleados en provisionalidad se convencían de que ese proceso era justo, que se debía llevar a cabo, pero resulta que para la comisión se convirtió en estadísticas y en compromisos con los mandatarios locales para permitirle llevar a cabo algunos concursos y dejarle otros empleos sin convocar a concurso. ¿Esto Raúl, sucedió? Yo tengo una duda. Discúlpeme, yo tengo una duda frente a ese tema que usted menciona, y es la siguiente. ¿Quién define qué empleos salen a concurso y cuáles no? ¿La comisión o las entidades? La ley. Muy buena la pregunta. La ley. La ley es la que define que todos los empleos que se encuentren con vacancia definitiva deben ser sometidos a un proceso de selección y de concurso, porque es a partir de la misma norma que se establece cuál es el orden de provisión definitiva de los empleos. Y la norma nos dice, con la persona que haya sido ordenado su reintegro por sentencia y etcétera, etcétera, hasta el concurso. En ese orden de ideas es la ley. Cuando la comisión comienza a hacer actuaciones de coordinación con las entidades, se ponen de acuerdo. No hay otra explicación. Eso se llama corrupción. Así de sencillo. Lo decidieron a dedo, quién iba y quién no iba. Entonces, entre otras cosas que es necesario que la comisión confronte esto que estoy acabando de manifestar aquí, porque obligó a unos mandatarios a sacar a concurso unos empleos y otros empleos no. Cuando en el departamento de Córdoba, todos los empleados administrativos de la educación salieron a concurso en esta convocatoria 2019, todos. Pero vamos a mirar en otros departamentos y los empleados no fueron convocados a concurso. En la alcaldía municipal de Ciénaga Magdalena salieron a concurso todos los empleados que se encontraban administrativos de la educación, pero en otros departamentos no salieron, como Santa Marta, que también estuvo en la misma convocatoria de méritos. Sí. Santa Marta y Ciénaga eran de los mismos municipios PD, pero Santa Marta no salieron sus empleos a concurso, pero en Ciénaga sí salieron a concurso. O sea, la comisión seleccionó quiénes sí y quiénes no en la medida que se ponía de acuerdo con los mandatarios.
O sea, podemos advertir que la comisión ha estado perdiendo su credibilidad. Nosotros estábamos convencidos desde que nace la Comisión Nacional que esto se iba a desarrollar en un proceso transparente, bajo los principios de moralidad y transparencia, pero hoy encontramos que los procesos se diseñaron para poder sacar de la administración pública los provisionales. No queda otra explicación. Sí, y bajo unas pruebas que no se ajustan a los contenidos funcionales. Y para todos los empleados públicos hoy el sentimiento es que esto es un fraude, que las pruebas fueron un fraude. Don Raúl, usted nos hablaba, digamos, nos hablaba de municipios PEDET, que es otra convocatoria, nos hablaba de Ciénaga de Santa Marta, que es convocatoria Magdalena y Boyacá, nos hablaba de Territorial 2019. Todas estas circunstancias, todas estas problemáticas, ¿se limitan solo a estas convocatorias o la Confederación ve que es una situación que se presenta a nivel general en todas las convocatorias? Por ejemplo, CAR, entidades del orden nacional, Distrito Capital, que salió ahorita hace poco. Es decir, ¿es una situación generalizada o es solo para algunas convocatorias? No, es generalizado. Tenga presente que hay empleos públicos del Sistema General de Carreras Administrativas y de sistemas específicos, como el caso de la DIAN. En el caso de la DIAN también muchos de los servidores, muchas de las personas que participaron del concurso, porque esta confederación ha orientado el uso de los mecanismos del concurso de méritos para poder acceder al empleo en carrera administrativa. Pero muchos de los que concursaron en estos empleos encontraron de que había pruebas diseñadas exclusivamente para que se los ganaran los mismos que estaban en el ejemplo. Aquí ocurre lo del revés. Los únicos que podían, lo contrario, los únicos que sabían cómo se llamaba la señora del aseo eran ellos. Y cosas como esas estaban allí determinadas. Entonces, cada quien se pone de acuerdo con la comisión y diseña las pruebas a como les conviene. Esta es una denuncia que estoy haciendo y respondo por mis palabras. Raúl Gómez es abogado con estudios en maestría en Derecho Administrativo. Y he pateado el país, desde la PM hasta la PM en el norte, del sur al norte. Y puedo identificar claramente de que lo que ha sucedido en las distintas convocatorias vienen llevando a cabo procesos en donde en esas actuaciones de coordinación, uno, para determinar la cantidad de empleos que deben ser convocados a concurso, dos, para determinar los ejes temáticos que van a ser objeto de estudio y de pruebas, y tres, que definitivamente no existe una política pública del gobierno nacional para tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas que van a salir de sus empleos. O sea, de atender las necesidades que hay personas prejubilables. Por supuesto, nosotros hemos logrado a través de negociación con el gobierno nacional, hemos logrado que se modifiquen las leyes y hoy tenemos un retén social que se aplica para las nuevas convocatorias, pero que definitivamente las que venían de atrás, como la de 2019, hoy ya tiene prejubilables, quiere decir, la ley no los cobija, pero hoy tenemos prejubilables. ¿Cuál es la diferencia entre la nueva convocatoria con los que entraron en prejubilación a los que venían en convocatoria y entraron en prejubilación? Aquí el gobierno tiene que expedir un decreto y tiene que hacer algo al respecto, porque esas personas no las podemos mandar próximas a una pensión para la calle. Son dos cosas que están dadas aquí. Un desempleado más, y dos, una persona de la tercera edad que pudiendo con sus propios recursos de pensión estar solventando sus necesidades básicas, a que el gobierno tenga que hacerle asistencia social desde los programas sociales para que esa persona pueda vivir. O sea, eso no tiene sentido. Lo correcto es que el gobierno asuma una posición en este momento, identifiquemos la cantidad de población, y eso estamos haciendo en la Confederación, identificando cuántos prejubilables nuevos van a quedarse sin empleos para sentarnos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de Diálogo de Derechos Fundamentales y por otra parte con la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Función Pública. Sí, de hecho, algo que usted dice es muy cierto, y es que en las últimas convocatorias, las personas que consultamos la página de la Comisión de manera regular, nos hemos dado cuenta que ya hay cargos prejubilables, es decir, donde yo concurso, pero no para tomar el cargo inmediatamente, sino en 2 o 3 años, cuando la persona que ocupa el cargo se jubile, y son listas de elegibles que no tienen una vigencia de 2 años, sino hasta 3 años en algunos casos.
Don Raúl, ustedes han tenido como gremio la oportunidad de hablar con la comisión, es decir, ellos están dispuestos a hablar, han tenido de pronto alguna mesa de diálogo, algún acercamiento con ellos para manifestar todas estas inquietudes. Sí, Edgar, por supuesto, hasta la presidencia del doctor José Ariel Sepúlveda, y antes del doctor José Ariel Sepúlveda con Carlos Humberto Moreno, con el doctor Pedro Arturo Rodríguez Tobo, quienes logramos conversar muchos aspectos, no solo sobre los concursos de méritos, también sobre la evaluación del desempeño laboral, sobre la inspección y vigilancia de la carrera administrativa por la violación sistemática de los derechos de carrera por parte de los nominadores. Situaciones que hemos logrado avanzar, pero los cambios que tiene la organización, al igual que sucede con la administración pública, se dieron cambios en junta directiva de la organización y hay un lapso de tiempo desde el doctor José Ariel Sepúlveda, quien fuese su presidente de la comisión, hasta la fecha en donde no se han logrado llevar a cabo procesos de diálogo con la Comisión Nacional. Pero esperamos que este año se dé. La confianza que teníamos en la Comisión Nacional, que era de un 100%, se fue perdiendo con estas pruebas y se fue perdiendo en la medida que las estadísticas nos demostraban que no estaban diseñadas esas pruebas para atender verdaderamente las áreas funcionales de los empleos, ni los propósitos de los empleos, sino para tratar al máximo de poder disuadir al empleado que ya se encontraba vinculado en la entidad. Y es apenas obvio que una persona que lleva 20 años, 25 años trabajando, con un hogar, con hijos, con necesidades, con problemas de salud de sus familias, etcétera, pues no va a tener el mismo tiempo para estudiar, o muy seguramente ya no está en la cátedra, ya no está en procesos de formación. Los que sí vienen en procesos de formación son jóvenes. Entonces, vuelvo y repito, aquí hay una disyuntiva. El derecho de acceder al empleo público mediante el mérito, excelente, positivo, lo apoyamos 100%. Pero el derecho de nuestros compañeros que venían vinculados en provisionalidad, por negligencia del Congreso que no legisló en el año de 1999 para de una vez recomponer la ley 443, hoy ocasiona que muchos empleados que tenían el derecho fundamental al trabajo, el principio mínimo fundamental de estabilidad en el empleo, hoy se encuentren transgredidos a causa de una nueva norma que arrasa con los empleados públicos en Colombia, y que eso amerita una reparación del Estado. Es evidente, don Raúl, por la lectura que le doy a sus palabras, que los nuevos profesionales, y si se quiere, los nuevos profesionales que vienen, digamos, de los grandes centros urbanos o incluso que vienen de otros países, pues están mejor preparados para pruebas estandarizadas como las que hace la comisión y que de pronto tienen alguna ventaja o muy seguramente tienen alguna ventaja frente a funcionarios que ya llevan 20, 25 años en su ejercicio laboral y están un poco alejados de la academia. Eso es innegable. Pero ¿qué decirle? ¿Cuáles serían de pronto sus palabras para las personas que van de primeros en las listas, que van de primeros en los concursos, o que ya se lo ganaron, obviamente personas nuevas que no son provisionales, y que se enfrentan a esta situación en la que muchos provisionales quieren presentar, por ejemplo, acciones de nulidad o recursos para no hacer válidos estos procesos? ¿Qué decirle a estas personas que ganaron los concursos en franca lid, digámoslo? Hombre, Edgar, es importante esa pregunta que usted acaba de manifestar. A las personas que están de primeros y dentro de los cargos opcionados para ser nombrados, felicitaciones, felicitarlos por su excelente desempeño en el proceso de las pruebas, ¿sí? Bienvenidos a la administración pública. Nuestra organización estará dispuesta en apoyarlos en el resto de su carrera administrativa y no queda otra sino que el Estado renueve sus servidores. Eso es un mensaje claro y contundente. Nosotros no tenemos nada contra las personas que están allí. El tema que estoy enfocando aquí, claro, es con la forma en cómo la comisión adelantó unos procesos de coordinación donde no coordinó bien. Lo único que hizo fue cumplir con ese principio, pero no lo coordinó bien. No entró en detalle de los pormenores que tenía que haber coordinado, que era, entre otras cosas, revisar bien el área funcional de los empleos, los propósitos del empleo, las contribuciones individuales del empleo, con los requisitos del empleo, y que las pruebas debían consultar sobre el conocimiento de las personas con relación a ese empleo, no a cosas de matemáticas, ni de geografía, ni nada de esa vaina.
y que en ese orden confundió a los actuales empleados públicos, porque ellos sí conocen de la administración pública, pero no conocen de ese tipo de pruebas. Aquí el tema es una prueba diseñada para sacarlos del empleo. Así de sencillo, las estadísticas nos lo dicen. Vienen de un 70%, perdiendo a un 80%, a un 90%, a un 97% y a un 100%. Cada vez son más complicadas cuando la cuestión era muy sencilla. Así las pruebas sean de juicio situacional, así me ponga un contexto de toda una situación que se pueda presentar en la administración pública, la respuesta siempre me llevará a aplicar la norma en la forma correcta como lo establecen los procedimientos, los protocolos, las guías y los reglamentos. Y de ahí esa caja no me va a sacar la Comisión Nacional. Pero que me pregunte cosas distintas que no tienen nada que ver con el empleo, eso automáticamente frustra todo ese proceso de consultar el conocimiento de la persona. Y una persona que viene de afuera, que no tiene la administración en su cabeza, contesta cualquier cosa bien con sus conocimientos y lo va a contestar bien, porque no genera una confusión. Mire que lo que usted me preguntaba, ¿qué dicen los empleados con relación a las pruebas? Eso, que los confundieron, que ellos estaban enfocados en sus empleos, porque están en un empleo, enfocados en su empleo, y cuando veían que nada de su empleo salía, ellos entraban en estrés, ¿sí? Y no eran capaces, se bloqueaban de no ser capaces de contestar las preguntas, porque nada correspondía a los empleos. Y para completar, el decreto 815/2018, que reglamenta las competencias laborales y las competencias comportamentales por niveles de jerarquía de los empleos, eso complica un poco más las cosas, ¿cierto? Quedaron a la subjetividad de quien hizo las pruebas, y quien hizo las pruebas diseñó unas respuestas que a una les daba 1 punto, a otra les daba 2 puntos, a otra les daba 3 puntos, y eso terminó también siendo una locura. Entonces, felicitaciones a quienes ganaron, bienvenidos al empleo público, contarán con el apoyo de esta confederación, y para los compañeros que actualmente se encuentran en situación de perder sus empleos, pues van a también a contar con el apoyo de quien, donde existan falencias en este procedimiento, que la podamos identificar y probar ante un juez, estaremos llevando a cabo acciones de nulidad de las convocatorias de las listas de elegibles. Don Raúl, ya para terminar y agradeciéndole mucho su compañía y sus palabras, ¿cuál es la propuesta o desde la Confederación qué se plantea, qué se propone o qué ideas tienen para mejorar esta situación? Porque tenemos claro, digamos, que la comisión va a seguir funcionando, que los concursos van a seguir funcionando, lo que hay es que mejorar precisamente los procesos para que no sucedan estas situaciones que usted nos está planteando. ¿Qué propuestas, qué ideas tiene la Confederación frente a este tema, don Raúl? Mire, hay tres situaciones que hemos planteado y que queremos que se desarrollen en lo que resta de este año. Una mesa de diálogo entre la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, que lidera el doctor Mauricio Rubiano, para que a partir del Ministerio de Trabajo logremos una mesa de diálogo con Función Pública y Comisión Nacional del Servicio Civil para poder exponer estos asuntos que nos inquietan y que incluso nos molestan, ¿sí? Por otra parte, con la Función Pública y el Gobierno Nacional, con el fin de que expida un decreto, un acto administrativo que proteja a las personas prejubilables, los que están próximos a una pensión, que no fueron cobijados por el plan de desarrollo, que no fueron cobijados por la ley 1955 ni por la ley 1960 que modifica la ley 909 en materia de ampliación del periodo de la lista elegibles, ¿cierto? De la vigencia de la lista elegibles, para estos nuevos concursantes que tienen la expectativa de llegar a su empleo, pero se van a encontrar con un provisional en prepensión. Entonces necesitamos que el gobierno también expida un decreto que le permita a las personas que están en prepensión, que quedaron en prepensión actualmente mientras las convocatorias se desarrollaban, que también gocen del derecho a la igualdad de esperar a que terminen de completar su edad o su tiempo de servicios y que salgan de la administración. Y finalmente, con las entidades territoriales, con la Federación Colombiana de Municipios y con la Asociación de Departamentos, para que a través de las mismas entidades revisen en sus plantas de empleos los actuales contratos de prestación de servicios. En el año 2019 también se expidió el decreto 1800 del 7 de octubre de 2019, que obliga a las entidades a tener que hacer estudios técnicos con relación a los contratos de prestación de servicios, que hoy superan en un 200 y 300% las plantas de empleo de ley 909, y que allí hay generación de empleos para que muchos de los empleados que están en situaciones de debilidad manifiesta por violación a sus derechos fundamentales con ocasión de estas listas de elegibles, puedan las entidades públicas generar acciones afirmativas
que le permitan verdaderamente a los empleados que su Estado social de derecho le garantice sus principios mínimos fundamentales en Colombia. Quiero poner de ejemplo a la Alcaldía Municipal de Ciénaga, quien desde el inicio de este año viene adelantando con una de las organizaciones sindicales acciones de coordinación para revisar la contratación de prestación de servicios y generar más empleos decentes en el municipio de Ciénaga, situación que debe aplaudirse y que fue una iniciativa de los sindicatos de pedirle a su alcalde que por favor revisara y que protegiera a los prejubilables y protegiera a algunas personas que no son capaces con su carga si el Estado los deja solos. Buenísimo, buenísimo esta última noticia que usted nos da. Un saludo muy especial a los habitantes, a los funcionarios y a la gente de Ciénaga y de todo el departamento de Magdalena, por supuesto. Este tema que usted mencionó al final de las OPS, de las famosas órdenes de prestación de servicio, nos da para otra entrevista y de paso me va a tomar la molestia, el atrevimiento de comprometerlo para una próxima entrevista para que hablemos solo de este tema de las OPS que también se ha vuelto tan complicado en las empresas. Don Raúl, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos, por sus palabras, por sus explicaciones. Antes de irse, por favor, regálenos los números de contacto o las redes sociales de la Confederación para que las personas que quieran contactarse con ustedes lo puedan hacer. Claro que sí, Edgar. No despedirme sin antes decirle que muy oportuno y apropiado su entrevista. Este es un tema que debe interesarle a todos los colombianos, ya que no solamente es un tema de generación de empleo, de reducción del desempleo, entre otras cosas, sino del cumplimiento de la Constitución política y de las garantías y derechos que nuestro Estado social de derecho contempla en nuestro estatuto primario. Y es que tanto concursantes que ganaron como los que no ganaron, y especialmente quienes están en empleo, son totalmente personas diferentes. No estamos para nada se mezcla el hecho de que una persona que concursó no tenga derecho a su empleo, para nada. Es que la persona que estaba en su empleo tenga derecho por lo menos a que el Estado lo indemnice y lo repare por la pérdida de su empleo. Como quiera que pasaron más de 6 meses, que es lo que dura la provisionalidad de conformidad con la ley, y pasaron 2, 3, 5, 10 y 20 años de servicio donde esta persona perdió su juventud prestándole el servicio a la administración pública. Es importante hacer esta aclaración. Nos pueden consultar directamente al teléfono 311-229-9550 y al WhatsApp de este mismo abonado telefónico. Lo mismo al correo electrónico C de casa SP, C de Colombia, cspcolombia@gmail.com, a través del correo electrónico y a través de nuestras redes sociales, cspcolombia@gmail, en Facebook nos pueden encontrar también de la misma manera. Muy agradecido con este espacio y atento a podernos volver a encontrar. Don Raúl, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a la Confederación por este espacio tan interesante. A Nahor Infante, nuestro productor, muchas gracias por hacer posible que esa transmisión llegara a nuestro canal de YouTube. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que todas sus preguntas, consultas, opiniones, pueden dejarla en la caja de comentarios. De igual manera, si quieren que abordemos otro tema con don Raúl o con cualquier otro invitado, déjennoslo en la caja de comentarios y trataremos de atenderlo. Feliz sábado para todos y nos vemos la próxima semana.